Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Les digo que tenemos libro para regalar hoy día. Este está bueno. Esto ya lo dice de todo. Víboras, putas y brujas. Maravilloso, nosotros en El Mostrador hicimos una nota al respecto. El libro de Roberto Suazo, que va a estar con nosotros a las 10:30, y es una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala. Así es, ¿a quién no le han dicho así alguna vez? ¿Que víbora, puta o bruja? Sí, cualquiera, o todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Y cuántas mujeres se lo dicen entre mujeres, además? Sí, porque convengamos que mi género no es muy solidario, la verdad. Bueno, entre nosotras no somos muy solidarias, por desgracia. Lo que pasa es que pasa lo mismo que pasa con el género masculino en muchos sentidos, es que hay diferencias de opinión respecto de este tipo de cosas. Y hay mujeres que son muy machistas, digamos. O sea, perdón, yo siempre he creído que los principales machistas las crían a los machistas los crían las mujeres. Las mujeres crean los machistas y después los terminan fomentando o manteniendo las esposas, parejas, pololas. O sea, eso ha sido así desde que el hombre es hombre. Lo que pasa, y cuando las mujeres empiezan a cambiar de visión y de posición, ahí es donde efectivamente puede haber un cambio de cultura y los hombres pueden empezar a entender las cosas de otra manera. Pero mientras las mujeres sigan sirviéndole primero a los hombres en la mesa, mientras las niñitas son las que tienen que hacer las cosas en la casa y los hombres no. Las propias mujeres que pelan a la que se viste de manera más audaz. Claro, como yo que ando con zapatos plateados, hoy día más de alguien va a decir que parezco cualquier cosa, solo porque no ando uniformada. Cenicienta, vos. Ella Cenicienta, ella quiso que se le quedara el zapatito a las 12 de la tarde. Hubiera cambiado la acepción puta por maraca, que es más chilena. Sí, y víbora, no creo que haya mucho chileno que le diga a una mujer que es una víbora. Sí. No haya estado nunca en el baño de mujeres, en un carrete, en una fiesta, en una discoteca. No. Cuando la mujer es un poquito sofisticado el sinónimo. No, es muy común. Esta tipa es una víbora, sí, absolutamente. Okay. Todo el rato, eso digo. El libro es de Roberto Suazo y hashtag Combinación Clave, si es que lo quiere. Es un libro cortito que se lee rápido y además está ilustrado. Sobre la historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala de Editorial. La caricatura de eso del Club de la Comedia, ese está ahí puro maraqueando. Sí, es maravilloso. Bueno, ya, vamos entonces a entrar en materia. Hoy día tú escribiste un artículo junto con la Maca Segovia y Hernán Leighton sobre lo que se denomina el soterrado despliegue de Palacio para neutralizar a Armané. Nos estamos refiriendo al ex trader de Banchile y que revelara públicamente que él tiene unas grabaciones que colocan en una situación bastante delicada al presidente Piñera cuando él estaba intentando comprar acciones de Banchile, que las compró, en una situación donde algunos traders que estaban comunicándose con él le decían que tuviera cuidado porque podía ser información privilegiada. Y que él guarda estas grabaciones, dice que no las va a entregar salvo que se las pida a la Corte Suprema o el Poder Judicial de Estados Unidos. Y eso ha quedado dando vuelta como que le da un aviso a Piñera de que tiene esto, o de alguna manera muchas personas han interpretado también que pusieron en oferta, en subasta, digamos, las grabaciones para que no pasen un mal mayor. Pero ustedes en el artículo básicamente dicen de que esto, a pesar de ser una notición, no ha tenido el despliegue informativo que amerita. Sí, precisamente lo que pasa es que desde el día que salió la entrevista a Armanet en CNN el martes 4, llamó mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención, y no soy la única, lo vi en redes sociales, en distintas partes, la poca repercusión que tuvo este tema. Efectivamente, el tema en Chile, en términos legales, está prescrito, pero aquí hay toda una dimensión ética, nuevamente, que no es menor, y estamos hablando del presidente de la República. Entonces, el contenido de esas grabaciones, tal cual lo dijo Carlos Peña en la columna del Mercurio, es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque es distinto escuchar que el presidente de la República hizo esta operación el año 2006, recordemos que es la compra de acciones LAN, siendo él accionista de LAN, y por ende siempre se le acusó del uso de información privilegiada.
que es distinto que él haya comprado esas acciones bajo el uso de un algoritmo, como siempre se ha defendido, a que en esas grabaciones quede plasmado que efectivamente se le advirtió que estaba usando información privilegiada y que él haya dicho, no importa, compre nomás. Es diferente, hay un abismo de diferencia. Bueno, a raíz de eso, la bajada pública de la moneda fue solo una declaración de la vocera Cecilia Pérez, donde dijo, esto ya se zanjó hace más de 10 años y punto, y no hubo espacio ni para preguntar, ni para nada. ¿Qué pasa ahí? De ahí empezamos a reportear. ¿Por qué este silencio? Con notados programas de televisión periodística que hacen gárgara con lo que es el periodismo en este país, como si no existiera, como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, empezamos a reportear, empezamos a preguntar y nos topamos con varias cosas. Primero, que Piñera, estos temas efectivamente a él lo incomodan mucho, que es de los temas que se encarga él personalmente. No es un tema que haya sido discutido en los comités políticos, ni en el gabinete, ni que se hayan hecho bajadas a la alianza. Es un tema que está en un espacio muy... Son esos temas que tú no le puedes tocar siendo ministro, miembro del gabinete al presidente. Como cuando a Bachelet no se le podía hablar de Dávalos. Es exactamente lo mismo. Cuando a Piñera no se le podía hablar del Polo Piñera en esas semanas cuando lo nombró embajador, es exactamente lo mismo. No se le puede tocar el tema. Está tratado en un círculo muy estrecho, pero además se dio la orden de neutralizar a Armanet, de hacer gestiones mediáticas, un despliegue en una serie de medios de comunicación. Los telefonazos a los medios. Los telefonazos a los más altos niveles. Obvio. Para precisamente evitar que el tema fuera considerado en la pauta informativa. ¿Por qué? Porque es un tema que incomoda al gobierno, incomoda particularmente al presidente. Entonces, no solo se hizo la gestión, sino que por otro lado, también se hizo la gestión de deslegitimar a Armanet. De decir que está chantajeando al presidente, que el tipo está en la bancarrota, que anda buscando plata, distintas cosas. O sea, yo no voy a revelar jamás en la vida una fuente, pero sé de las conversaciones y de los argumentos y de las personas que llamaban. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí realmente lo que se ha tratado de hacer... La moneda operó. La moneda operó y aquí lo que se ha tratado de hacer es la estrategia de no hablar. No hablar no existe, pero sí existe, sí preocupa y sí ha habido un despliegue para que efectivamente tratar de que esto esté neutralizado y de eso trata el artículo. Sí, y tiene que ver con lo que conversamos reiteradamente acá. Quien tiene el poder es quien controla la agenda y en algunos casos los actores buscan poner su agenda y que se hable de su agenda, no importa lo que se diga. Los medios no nos dicen qué pensar, nos dicen en qué pensar. Si se está hablando de un tema que pone el gobierno, es un éxito para el gobierno, aunque salgan criticándolo. Todo. En otros casos la misión es sacar temas de la agenda, porque lo que no se puede permitir es que esa conversación se instale en el imaginario, en el espacio mental privado y colectivo, que es finalmente donde se deciden las relaciones de poder. Y en ese sentido ha sido relativamente eficaz en sacar el tema de la agenda, en un control de daños, porque sale el tema, explota y se acota muy fuerte. Entonces para eso usa su poder en la moneda, para tratar de apretar a los medios que le son más afines o cercanos. No estamos en dictadura, no hay medios de gobierno 100%, no. Las cosas tienen matices, son cercanías, son pequeños negocios que tienen que ver con entrevistas, con acceso a ministros, con anticipos de noticias, auspicios estatales. Con auspicios estatales. El juego es más sutil. Entonces no es dinaco, emitiendo el decreto de esto no se habla, no, se hace así. Y por eso que son tan importantes las redes en los medios de comunicación, en la alta esfera de los medios de comunicación, tanto a nivel periodístico como ejecutivo, las propiedades, porque desde ahí no es que los medios no hablen del tema, no informen, es el lugar donde informan y qué importancia y relevancia se le da a esa información. Sí, eso es lo que se maneja. Sí, ya no es que de esto no se habla, es cómo se habla, cuánto se habla, ¿no? Cuál es la jerarquía y relevancia de esa conversación. Y esto toca el corazón de Piñera, porque la operación delata que este es un talón de Aquiles, es una debilidad. Sí, pues sí, el tema de los negocios y el tema de la ética, en ese sentido, siempre ha sido parte del talón de Aquiles del presidente. Una de las explicaciones
y se defienden mucho en ese sentido, es como esto no lo va a afectar en la encuesta, y es altamente probable que no lo va a afectar en la encuesta. La gente sabe quién es Piñera y cómo es Piñera, y así todo lo ha votado 2 veces, o sea, se le ha sacado 80 veces el Banco de Talca, la compra de acciones LAN, Exalmar y una serie de otras situaciones donde siempre ha estado ahí, a medio filo o reñido. Por lo menos hay un cuestionamiento ético, no legal, sino que ético, y eso no afecta en ese sentido. Piñera cae en las encuestas por otras razones, no por este tipo de cosas, pero eso no deja de ser, eso no es argumento para que no sea un tema relevante si estamos hablando del presidente de la República. Yo me pregunto, y me lo pregunté con varias personas, sin hacer una defensa de Bachelet, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si Bachelet, estando en el ejercicio del gobierno, de la presidencia, sale una persona diciendo que tiene grabaciones de ella, lo mismo, con algo escrito, pero con una ventana abierta, posibilidad en Estados Unidos. ¿Ustedes no creen que no hubiera habido editoriales del Mercurio, de La Tercera, y que un montón de gente hubiera gastado horas y horas en los micrófonos, emplazando a la presidencia y hablando de la necesidad de escuchar esas grabaciones? Yo estoy convencida de que sí. Entonces, por eso llama la atención este silencio con este otro tema. No me parece tan extraño por 2 razones. Una, por la que tú señalas en el artículo. Este es un tema complejo. Ya lo mencionó el Mirko el otro día cuando estábamos los dos conversando sobre esta situación, que cuando José Jurasek saca esa carta en el Mercurio, ¿te acuerdas tú cuando dice... El presidente Piñera sabe, Sebastián Piñera en ese entonces, no era presidente todavía, sabe exactamente dónde ha invertido la plata. Sí, me acuerdo, perfecto. Esto a raíz de las situaciones que tenían que ver con Exalmar y toda la cosa. Y solo él sabe más que nadie dónde ha invertido la plata. Por lo tanto, dice Jurasek, si es que él ha dicho que ya esto es lo último, los paraísos fiscales y Exalmar, él tiene todo el derecho a presentarse como candidato a presidente y hacer el mejor gobierno que pueda. Pero, dice, y agrega. El pero era lo importante. Pero, si es que hubiesen otras cosas que todavía no se conocen, pero que él sabe, y que el día de mañana, cuando es presidente de la República, aparecen ese tipo de cosas, sería de una irresponsabilidad brutal no haberlo advertido. Y muchos recordaron esa carta de Jurasek a raíz de esto. Y tú mismo, Mirko, la recordaste. Pero lo que también es cierto es que un poco lo que tú señalabas, Marcela, existe en Chile y en otros países también, pero existe esta idea de que hay determinadas personas que sus actuaciones, que si fueran otros los que hicieran exactamente lo mismo, causarían un escándalo, en determinadas personas son una muesca más a la cacha de la pistola. No son cosas tan gigantescas, entre otras cosas porque no se conocen los contenidos de muchas de estas situaciones. Sería totalmente distinto si uno supiera qué es lo que se dice en esas grabaciones, y si esas grabaciones tuvieran el poder de, por ejemplo, reabrir un caso. Entonces, por la sola información de que existen esas grabaciones, tú no logras generar o prender una mecha que dé para algo más, en el caso del presidente Piñera, para algo más que otra Piñera y cosa más, llevado a lo económico. Sí, lo que pasa es que efectivamente aquí puede que esté cerrado el tema, aquí puede que esté prescrito, pero yo insisto que está la arista de Estados Unidos. En Estados Unidos no está prescrito, y yo tengo entendido que efectivamente se han hecho, más allá de las declaraciones públicas de Carol Carollola o de Hugo Gutiérrez del PC, otras figuras de la oposición, yo tengo entendido que que ya se han contactado con parlamentarios demócratas para explorar, para mandarles los antecedentes y que exploren qué es lo que puede pasar allá con este tipo de información, y ver si es que existe la viabilidad de pedirle a Armanet, como mismo él dijo, yo no las voy a menos que en el fondo él no está pidiendo plata, está pidiendo que alguien le pida las grabaciones, y eso es lo que dijo en esa entrevista. Él no dijo estoy chantajeando, le dijo está pidiendo que... Yo dejo abierta todas las opciones. Sí, yo no pongo las manos al fuego por nadie, obviamente, pero... por nadie. Pero... mierda. Pero efectivamente
creo que salir a deslegitimar y decir que el chantaje, que buscáis plata, es la forma más rápida y eficiente, sobre todo cuando una persona está en una situación compleja. Lo potente de la operación que cuenta la nota habla del nivel de preocupación de la moneda, ¿no? Operan los periodistas del ministro Blumel, pero es una papa caliente la cuestión. O sea, se mandata a Blumel, que es parte del círculo de hierro del presidente, ¿no? Del grupo de confianza de Avanza Chile, ¿no? Porque tiene que ser una operación para gente de confianza, es una cosa que tiene que hacerse sigilosamente, porque hay que sacar el tema a la gente. Yo creo que efectivamente el punto, y eso todavía públicamente no se instala, y el gobierno se anota un poroto, ha sido exitoso esta operación, la conversación acerca de la necesidad de que simplemente se transparenten esas cintas, se hagan públicas, porque hay una conversación de la más alta autoridad de la República, y esto tiene que ver no con sus actuaciones privadas, sino que con su credibilidad. Exacto. Como actor público. Exacto. Esa conversación no se ha instalado, no se ha extendido, está fuera del columnismo-leninismo. Peña lo habla el domingo, pero opera, ¿no?, la necesidad de ponerle cortafuegos, que en eso el sistema, la élite en Chile es muy eficaz, porque es muy pequeña, ¿no? Y tienen consensos básicos sobre ciertas cosas, y en eso radica buena parte de su poder. Y todas vienen del mismo colegio, estudian en la misma universidad. Y hay unos intereses, en definitiva, ¿no?, que todos saben que deben de protegerse, o sobre los cuales operan ciertos límites. Reglas tácitas, además, no escritas, no explícitas. Sí, eso es cierto. Además, yo creo que el momento en que sale esto tampoco, yo creo que habría sido diferente si hubiera sido los primeros mes y medio del gobierno, cuando el gobierno estaba haciendo todo bien, cuando estaba en el 60% de las encuestas, pero en este minuto que está que está a la baja en la encuesta, en que la desaprobación es mayor que la aprobación, que lo diga la misma CADEM. O sea, ya si la CADEM dice que la desaprobación es mayor que la aprobación, es porque creo que la diferencia en eso es mucho más de lo que se dice en estos momentos. Pero además con un escenario, La Moneda, complejo en términos de gestión política. O sea, todos los problemas que ha tenido y la baja no es por una oposición eficiente, sino que es por los propios errores y por los errores de gestión política que ha tenido la propia Moneda. Entonces, y en eso quiero hacer un link con un artículo que sacamos el lunes, donde todas las miradas apuntan a la roulette y a los errores de la roulette. En ese sentido, el poder que tiene la roulette y cómo desde dentro de La Moneda, autoridades de La Moneda, ya están mirando con recelo la forma en que opera Cristian Larroulet, jefe del segundo piso, porque ya lo están señalando a él como uno de los responsables en su modus operandi de muchos de los errores políticos que han incidido en el momento complejo. Lo que pasó ayer con la ley de identidad de género, la ley de identidad de género, un gran acierto, qué bueno que se aprobó. El gobierno se jugó el todo por el todo. Larraín desplegadísimo en La Moneda, Cecilia Pérez, todos jugándose el full monty en el Congreso para sacar la ley de identidad de género. El discurso de Larraín en la Cámara, impecable, porque dio en el clavo. Dijo, esto no es un tema de fe ni de creencias religiosas, es un tema de Estado, de ir más allá de las creencias individuales. Todo bien. Y este tema nunca fue un tema de la agenda de este gobierno. Nunca estuvo en el programa. Y es el mayor acierto que han tenido, es algo que es como lo que pasó con el... Claro, con la papa caliente por la mujer fantástica. Sí, es lo mismo que pasó con es lo mismo que pasó en el primer gobierno con el postnatal de 6 meses. Fue algo que venía heredado, un proyecto que se venía discutiendo, que el primer gobierno Bachelet no le dio la importancia. Andrés Velasco, como ministro de Hacienda, se le señaló siempre como el responsable que dijo esto no va, y Piñera agarró esa pelota y metió el gol de media cancha a los 3-4 meses de su primer mandato, y se atribuyó correctamente, porque estaba en su gobierno, se atribuyó un gran logro. Y esto de la ley de identidad de género es exactamente lo mismo, pero no tiene que ver con o una visión o una gestión política. Tuvo que ver con algo que les cayó y un momento propicio para que se pudiera aprobar. Pero yo, fíjate que yo no minimizaría mucho eso, porque está lleno de cosas que pasan así y que los gobiernos no hacen nada por intentar transformar esas cosas en políticas públicas.
reciben un montón de ideas. Por ejemplo, todo lo que pueda hacerse o se pudo haber intentado hacer a través de los procesos constituyentes para cambiar la Constitución, este gobierno no la va a pescar en bajada. Sí. Por lo tanto, cuando tú seleccionas algo que puede haber provenido de otro gobierno para relevarlo y darle el cauce propio de una política pública, ¿lo haces propio? Sí, lo haces propio. ¿Tiene riesgo? Claro que tiene riesgo. Mira, que tratan de traidor al presidente de la República ayer, personajes en el Parlamento, no es una cosa. Además, quienes están tratándolo de traidor fueron los mismos recompensados con cargos públicos después del abucheo a la presidenta Bachelet el año pasado. Por lo tanto, tú tienes una situación que va a ser interesante ver lo que pasa en el TTD, porque hay muchos que están pidiendo que se manifiesten muy críticamente en contra del gobierno del presidente Piñera, quien acusaron yo creo que el poder del dinero es más fuerte que el poder de Dios, tengo la sensación, no sé por qué, creo que porque si bien efectivamente el dinero mueve montaña, el dinero mueve montaña más que más que la fe. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasó en el Tedeum el año pasado, en el Tedeum evangélico, también fue algo bastante, no fue ni espontáneo ni nada, fue algo prefabricado. Yo me acuerdo que lo reporteamos, lo escribimos hasta el cansancio en el diario, yo todavía estaba reporteando en La Moneda en esa época, y efectivamente fue entre acarreo, despliegue político, operación, mandato había toda una operación política en plena campaña para marcar ese punto y hacer aparecer, porque había una estrategia de mirar y de apuntar al voto evangélico. Entonces, yo no creo que en esta ocasión haya riesgo de algo tan grosero como lo que sucedió el año pasado. No sé, bueno, vamos a ver este domingo. No sabemos. Se está calentando el ambiente en todo caso. No sabemos, y claro, puede ser el negocio de Piñera con los evangélicos, pudo haber sido pan para hoy, hambre para mañana, porque se trata de grupos radicales. Es decir, los evangélicos en política, quiero decirlo claramente, son un peligro. A mí hay que nos enfrenta a las preguntas esenciales, preguntas de manual de educación cívica sobre los límites de la democracia y si hay que ser tolerante con los intolerantes. Entonces, la fe en el ámbito de lo privado, las convicciones adentro de la iglesia, adentro de la casa, todas merecen un espacio y deben ser discutidas. Pero cuando tú le permites a esos credos un lugar en la discusión, en la conversación política, en la República, para buscar imponer posturas basadas en creencias y no en creencias de fe, y no en consensos, estás amenazando la esencia de la democracia como la se entiende en Occidente. Quiero poner el mejor ejemplo de ello, es la discusión que hubo en Francia con el uso de los velos en la escuela. La inmigración que viene del mundo islámico hacía que al liceo en Francia fueran niñitas cubriendo sus caras con los velos, y la República Francesa no prohibió eso, después de una lata discusión. Entonces, en Chile enfrentamos muy probablemente con menos herramientas conceptuales, con menos sentido de Estado y de República, ese mismo tipo de amenaza, grupos yihadistas. No hay ninguna diferencia entre los evangélicos en política y los yihadistas en cualquier país islámico. Buscan hacer extensiva la Sharia, la ley de Dios, al ámbito de lo público. Y eso es lo que tú ves de la argumentación de ayer. Entonces, no es una cuestión baladí. Yo no lo encuentro baladí. Es carito el negocio de Desbordes con sus tres diputados, porque es un negocito chico para sumar, para decir, mire, yo pero tengo ojo, y ahora, ahí yo quiero decir una cosa, no es solo Desbordes y su negocito, porque pero él son tiene su banca evangélica. Sí, él tiene, pero ojo, insisto, porque hace unos meses atrás, cuando el presidente Piñera tuvo problemas efectivamente con sectores de Chile Vamos, ¿se acuerdan estos parlamentarios que lo amenazaron en el hall del Congreso diciendo que se iban a retirar y que estaban arrepentidos de haber votado por él, y lo amenazaron públicamente al presidente? Esa gente tiene apoyo, y no solo ejercen presión contra Desbordes o tienen un negocio. Varios parlamentarios de Chile Vamos a lo largo del país tienen una importante cuota de votos gracias al mundo evangélico, y ellos son los que presionan al gobierno, no porque estén convencidos de lo que dice el mundo evangélico, sino porque
pierden o son votos y son apoyos. Entonces, a eso vuelvo al punto. Vamos a ver cuánto cuidan a su presidente o cuánto van a hacer gestión efectivamente estos días para controlar o neutralizar esos sectores políticamente, porque los parlamentarios de Chile Vamos tienen relación directa. Ahora, con convengamos una cosa. Es totalmente distinto cuando el presidente Piñera, por ejemplo, como en el caso del cierre penal Cordillera, o la referencia a los cómplices pasivos en su anterior administración, es totalmente diferente cuando él hace una cosa sin pedir ni apoyo ni permiso a su sector ni a sus cercanos, porque se nota al tiro, sí, obvio, que cuando lo que se hace es refrendado por su ministro de Justicia, por su ministro secretario general de la Presidencia, por varios parlamentarios. Se nota que en este caso particular de impulsar la ley de identidad de género, hubo una directriz de gobierno que permeó no solamente la voluntad de el presidente Piñera, sino que estaba conteste con un montón de otras personas también que lo han pasado bastante mal. Yo imagino que Hernán Larraín ha tenido que dar muchas explicaciones dentro de su círculo cercano, pero aquí se nota de que es una decisión del presidente Piñera y de su gobierno, a diferencia, repito, de cuando el presidente adquiere carácter de autónomo en lo que quiere hacer. Y tú notas inmediatamente que eso es así, porque no sale nadie del gobierno a prestarle ropa, como fue en el caso de los cómplices pasivos, se quedaron callados, ¿no? Es que en política nada es absoluto, y todo depende. Entonces, más que un éxito del gobierno, es un éxito del ministro Larraín, que logra juntar algunos votos en su sector y los suma a los votos claramente de la oposición, que están completamente alineados con esto. Y esa gestión no es fácil y merece un reconocimiento, pero para Piñera es que depende, pues, Fernando, porque el objetivo de Piñera 1 no era tener alineado a todos los votos de su sector en cada acción del gobierno. El diseño de Piñera 1 era ir hacia el centro. Exacto. Se hundió a poco andar la idea de la nueva derecha, pero eso estaba como en el etos del Piñera 1. Sí. El etos del Piñera 2 es la derecha sin complejos. Pero. Con todos los votitos de todos los mundos de la derecha adentro. Pero. Imitando la lógica de la concertación de nada que nos divida. Entonces, ojo, si este domingo se va abuchado, Piñera no habrá ganado con la ley de identidad de género. No, lo que tú quieras. Simplemente era donde perdía menos. Está bien. O sea, lo que yo te digo es que es distinto cuando él actúa por la propia a cuando él coloca al gobierno detrás de lo que él cree que es una buena estrategia. Ayer, cuando si esto no estaba en el programa de gobierno. Por eso te estoy diciendo. Fue tan fuerte la presión por el hecho que La Mujer Fantástica se ganó el Oscar. Fue tanta la conversación que hubo, cresta, puta, no nos habíamos dado cuenta como país la situación del mundo transexual. Esto es inaceptable ahora que nos ganamos un Oscar, que Hollywood nos dice que somos emblema del discurso transexual. ¿Cómo nos podemos hacer nosotros? No puedes ir contra la moda. Y por eso que y tragando saliva, las encuestas que expresan eso, si las encuestas expresan eso. Fíjate, por algo no está en el programa esto. Sí, está bien, y yo creo que esta mirada de que todo se hace sobre la base de un interés particular y que tenga que ver, me parece razonable y probablemente hay mucho de eso. Pero también hay personas que yo creo porque los he conocido y los he entrevistado, personas de la derecha que creen que esto es lo que se debe hacer. Absolutamente. Lo que se debe hacer, independientemente de cómo te vaya en la encuesta. Sí. Independiente. Y la única diferencia que yo digo que hay entre esto y el penal Cordillera es que en el penal Cordillera nadie salió a prestarle ropa al presidente de su sector. Fue una cosa totalmente autónoma. Y esto no, esto fue una acción de gobierno donde termina la votación, se da el recuento y sale la ministra secretaria general de gobierno a abrazarse con los parlamentarios porque ganaron. Con los parlamentarios de oposición. Incluso con los parlamentarios de oposición. Porque los dos partidos más grandes estaban completamente divididos en esto. De hecho, la UDI fue mayoritariamente votó en contra. Sí. ¿No? Por supuesto. Entonces, es un éxito yo quiero decir, no es un éxito del gobierno, es un éxito de la cartera. Es un éxito del ministro que lleva el proyecto. Vamos a ver cómo le reditúa a Piñera en la encuesta o no. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el mostrador en la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes,
Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Pero fíjate los grandes equipos de Chile en la historia, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que nos hemos farreado un montón el tema de la identidad. Los centrales del Mundial del 62. El equipo que mejor jugó en la historia del fútbol chileno. Tercero del mundo. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manegán, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. ¿Qué es más importante? El sistema, los jugadores, la forma, la adaptación. Cuando nosotros cuestionamos o analizamos con respecto a este recambio, como quieran llamarlo, es buscar que se complementen al sistema o realmente a cómo jugaba esta selección, que tiene que ver con un tema de actitud, que tiene que ver con un cambio de mentalidad que hubo. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. 18 en Las Condes. La fiesta de la chilenidad se vive en la explanada Centro Parque del Parque Araucano. Ven a celebrar las fiestas patrias en familia. Artesanía típica, gastronomía chilena, sector juegos especiales criollos para niños, clases de cueca, conjuntos folclóricos y shows circenses. Artistas invitados: Santiago del Nuevo Extremo, Inti Illimani, Pascual y la Vaca y muchos más. Desde el 15 al 19 de septiembre, Fiesta de la Chilenidad, Explanada Centro Parque. Venta de entradas, ticketplus.cl. Descuento tarjeta vecino Las Condes. Niños de hasta 10 años, entrada liberada. Hora clave. 9 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Querida excusa, estoy feliz porque te vas con el frío. La primavera no es compatible contigo y ahora haré todas esas ideas que tengo en mente. Haz que las cosas pasen. En septiembre, Banco Security te apoya para que concretes todos tus proyectos con los mejores beneficios. Crédito de consumo a tasa preferencial y 4 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas, pagando con tu tarjeta One. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? ¡Puedes! Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16.490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Han pasado varias cosas. ¿Viste que la tercera informó que no se va a transmitir el Te Deum, ni el católico, ni el evangélico, ni el ecuménico, ni el qué sé yo? Sería por primera vez en... Por primera vez. Por primera vez no se transmite por televisión. Y es una forma que de facto no haya Te Deum, porque lo que no está en la tele no existe. No, sí, o sea, bien, así es. Bien, o sea, la presencia ¿Y el argumento? tiene que ver con que se televisa, sí. Perdón, no leí esa nota que decía eso. Plata, Lucas. ¿Sale muy caro? No, habitualmente lo hacían los canales gratis, pero al parecer están en la lógica de no regalar el espacio, y por lo tanto el gobierno dice si es gratis, bienvenido, pero nosotros tampoco estamos en austeridad, no vamos a pagar para que se transmita.
Además nadie quiere, nada más les conviene, si van a buchar a Piñera el domingo, mejor que nadie lo vea. Yo creo que son argumentos formales, porque la discusión sobre el Tedeum yo creo que fue muy importante porque puso relevancia que era una cuestión bastante fuera del tiempo. El hecho mismo y eso, y los canales no se pierden en eso. Miden la sensación ambiente, el rating. Sí, pero la caída de prestigio de la iglesia hace que mucha menos gente vea y diga, ay, que voy a ver Sí, mira, pero así son los cambios históricamente los Tedeums en general han sido lejos de los programas con menor rating que tiene la televisión, históricamente. ¿Hay un costo sobre eso? Sí, hay un costo. Tienes que transportar un montón de cosas, y gente, y cámara, y un montón de situaciones. Y durante todo ese periodo tú no das comerciales. Y por lo tanto no interrumpes. Y son bastante larguitos. Claro, y por lo tanto tú lo que haces en términos prácticos es equivalente, si tú quieres, a ceder el espacio para una acción, qué sé yo, de humanitaria, o el equivalente a lo que sería lo que sucede con los canales de televisión cuando transmitían las primeras teletones, digamos. Entonces, pero también es interesante porque, un poco como lo plantea Mirko, vamos a tener que esperar que haya alguien que esté grabando con sus celulares en caso que pase algo, digamos, porque no lo va a poder ver directamente. No, vaya a tener, obviamente que vaya a tener redes y vaya a tener noticiero que van a cubrirlo, pero ya como debería ser una noticia. Claro, así, pero no es esta típica suerte de cadena nacional que hemos avanzado, muy importante. Así que vamos a por lo menos a tener un cambio, suponiendo que lo que plantea la tercera sea lo que efectivamente ocurre. La otra cosa que no para de hacer ruido es el tema de la contaminación, que ya se ha extendido a otras partes. Sí. Ustedes tienen una nota respecto de lo que pasa en Antofagasta. Ayer sacamos de titular lo que pasaba en Antofagasta. En el fondo, como olla a presión, es algo que está ahí, que lleva mucho rato. Hay informes, hay estudios, hay pronunciamiento del colegio médico. De hecho, Andrónico Luxi nos respondió ayer por el tema y nos sacó una declaración. En el fondo es que se mantuvo la misma línea de lo que nosotros decíamos en el reportaje que decía el puerto de Antofagasta, que dice que ellos son una concesionaria del Estado y que aquí el responsable es el estado de la contaminación en Antofagasta, que lleva muchos años y que está desde antes que llegaran ellos ahí con este tema al puerto. Sí, ese tema yo creo que es complejo porque yo creo que hay varios focos distintos de contaminación y lo que se haga en uno más de una rebelión. Claro, lo que se haga en uno, en este caso, se tiene que hacer en los otros. Se va a pedir que se replique en los demás y por lo tanto, si es que tú cortas el funcionamiento de algunas empresas, bueno, eventualmente en otras zonas de sacrificio tú vas a tener que una presión para que se haga lo mismo, digamos. Sí, de hecho, no sé si vieron, ayer andaba una notita chica que decía que, por ejemplo, para este 18 de septiembre, semana casi larga, 5 días, las reservas en Quintero se cancelaron en un 90%. Quintero va a quebrar. ¿Quién va a ir? En buena hora. O sea, ¿quién va a ir a comer o a quedarse una semana en Quintero? Con todo lo que ha pasado. Entonces si la situación no se hace crítica, no hay soluciones. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a ser el desastre estos días para toda la gente. La situación económica ahí se está poniendo bastante grave. No solo, está el tema medioambiental, que es muy grave. Entonces, yo creo que Quintero va a ser la pauta de lo que pueda pasar en otras zonas. Y además, yo creo que el gobierno tiene que tener la precaución de que no le estalle, de que la olla a presión no reviente, porque efectivamente, imagínense 2 focos paralelos, simultáneos, como ha sido Quintero esta semana simultáneamente. Es bien difícil para cualquier gobierno resistir eso. Sí, hasta el momento lo ha resistido bien, creo yo, el gobierno le pegó en la que tú mencionabas, en la CADEM como tercera causa, porque claro, lo que está caliente, lo que está en la memoria, y la gente ve simplemente el presente, pero de alguna manera también
te sirve, por lo menos en estas 2 semanas, si esto después del 18 cambia, ¿no? Te sirvió la concentración de la agenda en el Quintero para evitar justamente que se relevaran temas como el de Armanet, por ejemplo. Si aquí las condiciones las posiciones de los temas que están en la agenda son relativas, van dependiendo de semana a semana. Y claro, ¿no? O sea, evidentemente que este tema del medioambiental es un tema de Estado. Qué bueno que se releva a los Antofagasta, porque Antofagasta es una de las ciudades más importantes de Chile. No quiero desmerecer a Quintero, pero no es un pueblito. Es la cabeza, una de las ciudades cabeza del capital norte, regional. Capital regional del norte grande de Chile, y sí ahí puede constituirse una masa crítica potente para relevar la situación de contaminación en la ciudad, con la cantidad de cáncer extendido que hay, es impresionante. Sí, el cáncer es algo que se ha extendido en todo el país y por distintas razones, pero allá efectivamente tienen la tasa más alta. Tienen la tasa más alta de cáncer de pulmón, y eso no es gratuito y no es casual. Y eso es lo que dice, por ejemplo, los informes que nosotros tuvimos acceso del colegio médico. Entonces, sí, el gobierno ha manejado bien el tema de Quintero, o sea, lo partió manejando muy mal. La ministra Schmidt partió muy mal haciéndolo. Con la culpa anticipada, claro, y de hecho eso obligó, porque una cosa es que los ministros sean fusibles y se supone que tienen que estar ellos para que no tenga que rebotar esto hasta el presidente de la República, y a los 4 días tuvo que partir Piñera y más encima fue abuchado allá. Pero independiente de eso, partió mal y lo hizo mal la ministra, porque por algo la Moneda tuvo que salir a hacer todo un despliegue para poder blindarla. Efectivamente, y por lo que se sabe, todas las negociaciones que hubo al interior de NAP para que NAP aceptara parte de la culpa, teniéndola o no, la aceptara y con la condición que se repartiera entre otras empresas, todo esto para blindar a la ministra Schmidt y tapar el error inicial. Ahora, lo que quedó... Perdona, Fernando, si no hubiera renunciado Gonzalo de la Carrera al directorio de NAP, habría sido impecable la operación, pero renunció Gonzalo de la Carrera y les dejó la escoba. Ahora, convengamos una cosa que me parece bien importante en este caso de Quintero. Aquí la rutina clásica y cotidiana del Ministerio de Medio Ambiente no puede solucionar este problema. No tiene ni una posibilidad. Y por eso es que se ha hablado mucho y han habido varias ideas, particularmente la idea de Jorge Andrés Cacho y otros, de que quizás correspondería tener un delegado presidencial ad hoc solamente para revisar la situación en las zonas de sacrificio respecto a la contaminación, porque el Ministerio del Medio Ambiente con su rutina, con su cotidianeidad, no puede incorporar una variable tan urgente y extrema como esta. Y eso se ha notado ahora. Y por lo tanto tú tienes que, si es que vas a hacer algo al respecto, hazlo como si fuese una situación urgente, inmediata, independientemente de lo que es el desarrollo cotidiano del Ministerio del Medio Ambiente. Porque si es que se trata de que esto entre dentro de la lógica permanente, rutinaria y burocrática del Ministerio, no vas a tener ni las respuestas inmediatas, y probablemente se te va a perder todo este tema en medio de esa burocracia. Y porque te repito, es jugar contra el momento en que surja un evento mucho más grave. Y ya ahí no tenías ningún espacio, o sea, para poder decir que no fuiste el responsable. No tienes ni uno, cero, te dejaste cero margen de error. Sí, yo creo que este tema está bien delicado, y yo, como yo no veo qué vas a hacer. ¿Vas a cerrar un pueblo completo? ¿Van a cerrar las empresas? Con lo que significa eso económicamente. O sea, una cosa son las declaraciones cuando dicen no, el medio ambiente, y otra cosa que sistemáticamente se ha demostrado que el medio ambiente es lo que menos les importa. Hay un grueso de respuestas que obviamente son medidas de parche por la de Quintero Puchuncaví, pero hay una que me gustó, que es interesante, que vienen los finlandeses. Llegaron los alemanes al final del siglo XIX a organizar el ejército y resultó bastante bien. Llegó la misión Klein Sachs, independiente de tu posición política en los años, para superar el tema de la inflación endémica en los años 50. Cuando viene gente de afuera con propósito de armar cosas acá, parece que quedan.
Entonces, déjame tener una luz de mirada positiva respecto a que no sé qué les vaya a pasar a los finlandeses cuando vean la situación acá. No sé si se vayan a desmayar, vayan a tener un síncope, no sé, pero es interesante desde el punto de vista noticioso cubrir qué va a pasar con ellos, cómo van a evaluar y calificar esto. ¿Y qué van a proponer? Claro, porque vienen como comisión técnica para ver cómo se arregla el tema medioambiental, porque te habla que las soluciones medioambientales no son de Marte, hay países en este planeta aquí y ahora que tienen el tema controlado y solucionado. Entonces hay algo positivo ahí. Sí. Ojalá. Puede ser. Mirko, me estoy asombrada con este positivismo, con este optimismo. Que ¿será que se da vacaciones? Un optimismo que descansan los finlandeses. Sí, no, pero además, o sea, de verdad, que él sea el que pone la cuota positiva hoy día aquí, no hay totalmente salida, pero de repente aparecen lucecitas. ¿Estás enamorado, Macari, que estás viendo todo así como tan bueno? Oye, queríamos conversar con Jimena Lizama, directora jurídica de la Fundación Iguales. Jimena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por el llamado. Hola Fernanda, Marcelo, Mirko. Hola. Hola, ¿qué tal? Jimena, a raíz de todo lo que pasó ayer y todo lo que probablemente viene todavía en tema de políticas públicas, sobre estos temas que se han denominado de distinta forma, pero que forman parte de una agenda distinta a la cotidiana en materia de política pública. ¿Cómo viste lo de ayer y cómo ves lo que sigue? Bueno, la verdad es que estamos felices porque luego de más de 5 años de tramitación del proyecto de ley de identidad de género, ayer hubo una votación histórica. Con 95 votos a favor, finalmente se aprobó el proyecto. Y la verdad es que este proyecto, esta ley, no solo tiene efectos prácticos, es decir, que las personas trans puedan tener un procedimiento digno para hacer el cambio de su nombre y sexo registral, sino que también tiene un valor simbólico, porque hoy el Estado reconoce a las personas trans como un igual y las reconoce conforme a su derecho a la identidad de género, lo que les va a permitir no solamente tener ese reconocimiento al derecho a la identidad, sino que también poder ejercer otros derechos de las cuales muchas veces se han visto privadas, como ha sido, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho al trabajo. Y nos adviertes también en mucho de lo que se dijo ayer que aquí puede haber, porque acuérdate que todavía queda una instancia obligada de paso por el Tribunal Constitucional. Han habido advertencias o amenazas de que esto podría efectivamente tratarse como una impugnación. Si bien hubo 95 votos a favor, fue bastante amplia también la contra, y creo que hay temas pendientes que tienen que ver con el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, que eventualmente, ¿ves tú que sigan este mismo camino o eventualmente se pueden entrampar? Mira, sí, o sea, durante la tramitación hubo varios parlamentarios que en general hacían advertencias de reserva de constitucionalidad. Pero la verdad es que nosotros estamos tranquilos al respecto. Bueno, en primer lugar, como tú decías, hay un control preventivo en el fondo del tribunal por tener en la ley proyectos, o sea, normas de orgánicas constitucionales. Pero en segundo lugar, respecto a esa reserva de constitucionalidad, la verdad es que no es algo que nos preocupe mayormente. ¿Por qué? Porque el proyecto no contempla normas contrarias a la Constitución. Por el contrario, lo que hace es reconocer en igualdad de condiciones a las personas trans. Y, en segundo lugar, el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado respecto al derecho a la identidad. No específicamente respecto al derecho a la identidad de género, pero sí señalado que el derecho a la identidad va absolutamente de la mano con la dignidad de las personas, cual es inherente a todas las personas y la cual permite ejercer otros derechos fundamentales. Entonces, sabemos que es una herramienta que se ha utilizado en otros proyectos para tratar en el fondo de bajarlos, pero nosotros estamos confiados con que el proyecto no tiene normas contrarias a la Constitución. Estamos conversando con Jimena Lizama, directora ejecutiva de Iguales. Oye, Jimena, ¿va a persistir la intención que han tenido varias organizaciones de incluso de ir al mismo Tribunal Constitucional, lo decía Móvil, porque ellos eran de la idea de que los niños también tenían que ser parte de esta ley de identidad de género y no solamente los adolescentes de 14 años para arriba?
Sí, bueno, la verdad es que también esa es nuestra postura. Si bien el proyecto, la aprobación en el fondo es un tremendo avance, si el Estado queda en deuda respecto a los niños y niñas trans, esto es una gran deficiencia. Niños y niñas son sujetos de derechos y, por otra parte, ya se ha ido reconociendo en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la identidad de género de niños y niñas. Por ejemplo, hay una sentencia donde ya se reconocía el cambio de nombre y sexo registral de una niña de 5 años. También hay sentencias de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema respecto al respeto y al reconocimiento del derecho a la identidad de género en los establecimientos de salud. Y por otra parte, por ejemplo, desde el Poder Ejecutivo nos encontramos con circulares de la Superintendencia de Educación que buscan garantizar tanto el acceso como la trayectoria de niños, niñas y adolescentes trans en la educación. Entonces, la verdad es que nosotros lamentamos profundamente que niños y niñas hayan quedado afuera y vamos a seguir trabajando para que estos sean incluidos. No te puedo asegurar que va a ser ahora en esta instancia, en el Tribunal Constitucional, porque realmente hay que ver qué es lo mejor para todas las familias, niños y niñas y adolescentes y otras personas trans que ya llevan esperando más de 5 años la aprobación de esta ley. Jimena, hola. Te quería hacer una consulta precisamente sobre el tema de los niños y niñas trans. ¿Qué rol o cómo se puede avanzar en el trabajo en los colegios? Creo que los colegios es fundamental el cómo abordan los casos, cómo tratan a los niños y cómo se les incorpora en el cotidiano precisamente para generar una cultura de tolerancia, pero también de aceptación. Entonces, ¿qué hay de trabajo en ese sentido porque hay colegios que por sí solos tienen una política al respecto, pero otros que niegan absolutamente esta realidad? Entonces, ¿cómo están enfocando ese punto? Sí, tal como señalas, Marcela, el ámbito educacional es fundamental para niños, niñas y adolescentes, y es por esto que en abril de 2017 se emitió esta circular de la Superintendencia de Educación a raíz de que se detectaban muchos casos de niños, niñas y adolescentes que se quedaban sin poder estudiar debido a su identidad de género, y esta establece en el fondo una serie de garantías para que niños, niñas y adolescentes puedan seguir estudiando o puedan acceder a los establecimientos educacionales. Por ejemplo, pueden a través, con la autorización de sus padres, pedir el uso de su nombre social. Se puede conversar también con el colegio el uso de los baños, de los camarines, de cómo van a ser llamados a través de las listas de curso. Entonces, en primer lugar, quizás hay que trabajar en una mayor difusión de esta circular, porque a pesar de que ya existe esta circular desde el año pasado, aún hay niños y niñas y sus familias que buscan colegios en el fondo especiales o que puedan en el fondo garantizar la calidad de la educación y el trato digno respecto a sus niños y niñas trans. Entonces, ese sería como el primer paso, y luego también es muy importante destacar que el proyecto en el fondo contempla un programa de acompañamiento. Entonces, si bien niños y niñas quedaron excluidos para poder acceder a este cambio de nombre y sexo registral, sí podrán ir a este programa de acompañamiento que busca dar herramientas a este niño, a esta niña y a su familia para que se desarrolle de manera integral conforme a su identidad de género. Sí, yo te quería preguntar por el tema de los grupos conservadores que enarbolan esta idea de la ideología de género. Estos grupos podrán ser minoritarios, pero no sé si ustedes le han hecho un seguimiento, qué instituciones los respaldan, de dónde viene su dinero, quiénes más allá de ciertos parlamentarios, ¿no? ¿Dónde están sus redes en la sociedad para que se nutran y tengan presencia pública? Claro, bueno, sí, la verdad es que hemos estado bastante alerta a estos movimientos que, si bien no son tan grandes, sí están muy bien organizados y muchos de ellos reciben recursos, claro, dinero, recursos desde el extranjero, porque en todos los países en el fondo que se ha tratado de avanzar en materias de igualdad, de reconocimientos de derechos, de la diversidad sexual u otros temas como los cuales respecto, no sé, el tema de el divorcio, matrimonio igualitario, siempre es el mismo argumento, destrucción de la familia. La verdad es que no me atrevería a decir nombres de dónde reciben recursos ni nada, pero sí los conocemos, son los mismos que están manifestándose, exponiendo en cualquier proyecto en el cual se busque reconocer los mismos derechos para todas las personas. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la reforma a la ley de adopción que actualmente está en la Comisión de Familia, son los mismos que también estaban en la tramitación del proyecto de la ley de unión civil,
y también obviamente ya han aparecido, por ejemplo, en la única sesión que hubo de la discusión de matrimonio igualitario, también estaban exponiendo y seguramente van a seguir siempre. Ellos están convencidos que en el fondo que reconocer los mismos derechos para todos y todas es destruir la familia y bueno, es parte de la democracia finalmente. Pero ustedes no identifican el origen de estos grupos en términos de quien crea la lógica de la ideología de género como un enemigo de la sociedad tradicional. O sea, sí, ¿usted está vinculado al mundo católico? Es que, mira, la verdad prefiero no mencionar a nadie ni ningún grupo en particular, no solo tiene que ver con religiones, hay distintos tipos también de religiones, pero no quiero meter a todos en el mismo saco, porque justamente ayer el diputado, por ejemplo, Pablo Vidal, que es hijo de pastores, decía en el fondo que él no iba a dejar que se utilizara en el fondo la religión evangélica para discriminar a otros. Entonces, si bien hay muchos que se oponen, que son evangélicos, no hay que meterlos en el fondo a todos en el mismo saco. Sí, ahora convengamos una cosa. Estas manifestaciones de los grupos evangélicos en gran medida tienen una mayor repercusión porque hay partidos que han buscado estos grupos que se integren a las filas de su partido porque tienen una presencia muy importante en términos de votos en sus regiones. Sí. Y por lo tanto, como tú has ido a buscar a esos grupos, los grupos están naturalmente empoderados dentro de esos partidos, forman bancadas, es el caso de Renovación Nacional, sí. Y habrá que ver si es que en el transcurso de todo lo que sea la legislación se evalúe si es que acaso el tener estos bolsones de votos en torno a los grupos que representan el pensamiento evangélico va a ser o no va a ser algo que eventualmente termine siendo una buena estrategia, porque cuando esas mismas personas que tú integraste, que pusiste en tus listas y que se transformaron en tu bancada, acusan a tu presidente de traidor públicamente, bueno, evidentemente tú estás en una situación ahí de disonancia cognitiva, digamos. Hay 12, si tú quieres, intereses que están viéndose que entran en curso de colisión. El apoyo a tu gobierno y, por otra parte, el que apoyes a tus militantes que están manifestando una situación particular. Sí, exactamente. Bueno, justamente eso fue lo que se vio ayer y también en la votación en la sala del Senado. Estos grupos, la verdad, están bastante organizados y siempre están apelando a la religión. Y asimismo, claro, escuchábamos cómo gritaban en el fondo a Piñera, que era un traidor en el fondo por estar reconociendo los derechos de la comunidad trans, pero bueno, como les digo, es finalmente parte de la democracia y nosotros estamos enfocados en seguir avanzando en materia de igualdad y no discriminación. Jimena, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao, gracias. Chao. Educación, nada más que decir. Educación es la clave para la intolerancia y la ignorancia. Sí, pero hay ciertas variables que fomentan a veces mucho más eso. En un Estado laico, cuando tú intervienes variables religiosas muy potentes, que tienen todo el derecho de plantear lo que ellos consideran correcto, pero cuando tú la interviene como una suerte de amenaza, como una espada de Damocles, que... los argumentos de fe no caben. Los argumentos de fe pública son muy complejos, y es porque al final lo que tú obtienes, y es una discusión que se puede hacer más latamente en otra oportunidad, pero lo que tú obtienes es un espacio para que gente en un escenario de parlamento, en un escenario de discusión, abogue por la intolerancia, abogue por el no aceptar de que tu opinión sea válida.
Y eso es complejo, y eso es complejo, porque eso deriva en sabonarolas, eso deriva en... Insisto en mi punto de la educación. No, es el origen, pero perdón, educación también, porque en este país la gente no entiende lo que es un Estado laico, la gente no sabe lo que es un Estado laico. Y a eso me refiero también con educación. Los parlamentarios, educación cívica, desde que uno es chiquitito, educación cívica. Claro, que no se ha hecho, que se hace muy mal. Por algo tenemos parlamentarios vergonzosamente que dicen cada estupidez, Dios mío, santo Dios. Marcela, Mirko, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos y volvemos rápidamente. Chao. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.